a quitarnos algo de encima. Okay, who's rooting for France? ¿Quién está apoyando a Francia en esta sala? Por ahí algunas manos. Uruguay. Argentina. Es que Spain and France don't get along. Oh, yeah, Historic. no. Americans and France don't Porque either. Napoleon was in Spain. Conquered for a while. Argentina? Argentina. Yeah, okay. Bueno, aquí está muy dividido. Está muy dividida la sala. So, this is exciting to be here this morning. Bueno, es increíble poder estar esta mañana con vosotros aquí. As you can see, it is a very festive time of the year. Como podéis ver, es un tiempo de mucha festividad en este año. I am learning the Spanish customs to this time of the year. Este año estoy aprendiendo las tradiciones españolas con respecto a la Navidad. But it does seem, in typical Spanish fashion, it's just one long party. Pero lo que parece, y muy típico de los españoles, parece una fiesta alargada de varios días. But it's been very fun so far. The weather's okay. Así que ha sido bastante genial últimamente y el tiempo, pues más o menos. Amen. Yeah. Kyler, we're going to miss you. Kyle, te vamos a echar de menos. Yeah. So we're going to continue to talk about the story of the Old Testament. We're going to finish up today. Vamos a continuar hablando sobre la historia del Antiguo Testamento y vamos a acabar. And your slide, you get to look at the manger. It's perfect. Así que nada, tenemos una única diapositiva, como podéis ver, el establo, el pesebre. When we started this back in February, was it? Más o menos, sí. Más o menos. And we began at the time of creation. Pues si os recordáis al inicio cuando empezamos la serie, más o menos alrededor de febrero, estuvimos hablando del libro de Génesis. But God had created a perfect paradise for us. Y lo que vemos en la historia de Génesis es que Dios había creado un perfecto paraíso, un perfecto lugar para cada uno de nosotros. Everything was provided for mankind. Todo era provisto por Dios. Teníamos todo a nuestra disposición. And we were pretty much given some simple instructions. Y a los humanos se nos dio instrucciones sencillas. There was a tree in the middle of the Garden of Eden. Había un árbol en medio del jardín del Edén. And it was called the tree of the knowledge of good and evil. Y el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. God said, you can eat from any tree in the garden, just don't eat from this one tree of the knowledge of good and evil. Y Dios le dijo, mira, podéis comer de los miles de árboles que hay en el jardín de Edén, excepto del árbol del bien y del mal. Because then, if you do, you will understand good and evil, which God didn't want in his paradise. Porque si lo pruebas, o sea, si Adán y Eva probaban del fruto del árbol prohibido, iban a ser conscientes del bien y del mal, y era algo que Dios no quería que fueran conscientes. But in the garden, this serpent appears for the first time. Pero lo que vemos en la historia es que luego hay una serpiente que aparece. He's known as the antagonist in the story. Sí, se le conoce como el antagonista en la historia, el enemigo, el villano. And he says to Adam and Eve, Y les dice a Adán y Eva, did God really say don't eat from this tree? y les dice la serpiente, pero ¿Dios realmente os ha dicho que no comáis de este árbol? And he said, Satan said, because if you do, then you will become like God. Porque si realmente coméis de ese fruto, de ese árbol prohibido, vais a convertiros en dioses, como Dios, vais a ser como Dios. Right? We know the story. They ate from the fruit and they were thrown out of the garden. Y ya conocemos la historia, comieron el fruto y se les expulsó del paraíso, del jardín del Edén. But that's the same lie that has been portrayed on the world from the very beginning. Y esa es la misma mentira que desde el inicio se ha propagado en el mundo, en nuestras mentes por el mundo. You can do your own thing. You don't need God. Puedes hacer lo que te da la gana, tú eres el que define el bien y el mal por tu cuenta y no necesitas a Dios. So now mankind has this condition. Y claro, ahora la humanidad entera tiene esta condición. A condition that we need to be made right in order to
be back in paradise someday. Una condición que supone que como humanos necesitamos ser redimidos, limpiados para volver a ser restaurados a esa posición inicial en el paraíso. So we know Abraham went out and he was the first one to believe in God. Y sabemos por la historia de que Abraham fue el primero en salir y realmente creer en Dios, en su palabra. Believe in God, but also, listen, he was the first one to leave his home, his family, his land, all of his people for God. Y Abraham fue el primero en haberse desvinculado, separado de su familia, de su terreno, de todo lo que conocía, de sus amigos, de sus conocidos. O sea, él dejó todo eso atrás para poder obedecer a Dios. He was one of the first by faith. He said, I am all in, God. Y fue el primero que por fe dijo, yo tengo toda la carne puesta en el asador, no hay vuelta atrás. Yes, and we looked at Hebrews 11 that it's impossible to please God if we don't believe that he exists and that he created everything. Y lo que vemos en Hebreos 11 es esa verdad que es imposible complacer o agradar a Dios si no creemos que Él existe y que Él cumple su palabra, que tiene ese poder para hacerlo. Right, so Abraham was all in his faith. Así que Abraham estaba realmente completamente entregado en su fe. And because of that faith, God says, I'm going to make you into a great nation. Y como fruto de esa fe de Abraham, Dios le prometió a Abraham de que les haría una gran nación a partir de él. So we learned that this nation began with Abraham's children and his children after him and all the way up to Moses. Sí, vemos cómo las naciones empiezan a existir a través del linaje de Abraham y de los hijos de Abraham y de los hijos, hasta Moisés. In Galatians chapter 3, verse 7, if you'll turn there. Sí, si vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 7. It says in verse 7, understand then that those who have faith are children of Abraham. Y lo que dice en Gálatas 3, 7, dice, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. And 8 through 9. Y luego dice, en efecto, versículo 8, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. And this is what connects us now to the faith of God is this lineage that we've learned that God has brought faith into this world so that we might believe in him. Y esto es lo que empezamos a ver en la historia, que a través de este linaje Dios ha traído fe a nuestras vidas, para que nosotros, creyendo en esa fe que estos padres tuvieron, podamos realmente vivir. So as you look at the Old Testament story, you can say it's a story of faith. Así que si tú realmente observas la historia del Antiguo Testamento, lo que te das cuenta es que el Antiguo Testamento es una historia sobre la fe. And last week, we saw that the Old Testament scriptures often referred back to what God had done in saving them out of slavery. Sí, y una temática bastante frecuente que vemos en el Antiguo Testamento es que cuando Dios trata de animar a su pueblo, siempre se refiere al evento pasado de que Dios liberó a Israel, a los israelitas, al pueblo de Dios, de la esclavitud. Siempre está refiriéndose a ese evento para animarles. Amen. You know, and it's a hope that was called to look back at what God had done in their lives. Y era un tipo de esperanza, pero un tipo de esperanza no mirando hacia el futuro, sino mirando hacia atrás, mirando o prestando atención a aquello que Dios ya ha hecho en la vida de ellos. Amen. So the hope that we have is the same. It's one where we look back at the resurrection of Jesus, and that gives us hope for the future. Y del mismo modo, la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza que mira hacia atrás, hacia la resurrección de Cristo, hacia su sacrificio, para tener fe en el futuro. And so as you look at the story of the Old Testament, you can say, oh, it's a story of faith. And then maybe say, no, it's a story of hope.
Así que si ves el Antiguo Testamento, lo primero que te viene a la cabeza es una historia de fe. Pero luego lo que te das cuenta también es que es una historia sobre la esperanza que tenemos. See? But truthfully, it's a story of love. Pero en última instancia es una historia de amor. It is a love story of God towards his people. Es una historia de amor por parte de Dios hacia su gente, hacia su pueblo. And his desire to bring his people back into his covenant with him. Y el deseo profundo de Dios de traer de vuelta a su pueblo a un pacto, a una relación con él. So you say, all right, what is love then? Así que bueno, uno puede preguntar, bueno, ¿y qué es eso del amor? Love, the word love, the very greatest definition of the word love is in 1 Corinthians 13. Y la verdad es que para definir este concepto de amor, la mejor definición que podemos encontrar se encuentra en la carta de 1 de Corintios, capítulo 13. But what is love? Is love when somebody gives to you? That's a question. That's a question. Vale. Entonces, yo os pregunto, ¿es el amor acaso algo que tú recibes? See, in John 3:16, En Juan, capítulo 3 al 16, Juan, capítulo 3 al 16, do we read? it's a popular verse, right? Es bastante, Spanish, yeah. sí, también, Yeah. más en US. It's Ross in Sí, USA. pero es un versículo muy popular, el Juan 3:16. It says, "For God so loved the world that he gave his only son." Porque dice aquí, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. For God so loved the world. The word love, if you take the word love and you replace it with the word initiate, Si aquí en este versículo que acabamos de leer coges la palabra amor y la intercambias por el verbo iniciar, tomar iniciativa, comenzar algo, ¿entiendes? To initiate, when you initiate with somebody, what do? sí, como que el matiz aquí que vemos en la escritura es que amar aquí significa tomar iniciativa, empezar algo, una relación. Cuando tú cuando tú inicias algo, ¿qué es lo que haces realmente? Love is that initiation. Y el amor es esa iniciación, ese comienzo de algo. Right? When we pick up the phone and say, "Hey, I was just calling. I want to see how you're doing." Cuando cogemos el teléfono y llamamos a alguien, oye, quería saber cómo estabas. "Hey, I was thinking of you. I bought this gift and I really want to give this to you because you mean so much." to me." Oye, el otro día estaba pensando en ti y mira, te he comprado este obsequio porque, sí, pensaba. "Hey, let me share this scripture with you. It's changed my life. Let me help you." O and deja show que you." te comparte esta escritura, realmente cómo me ha transformado, te quiero compartir lo que he aprendido. You know, it's initiating. It's that God loved the world, and so he gave his son to the world. Y lo que vemos aquí es que amó tanto al mundo, es decir, inició con el mundo, comenzó algo que dio a su Hijo unigénito. And we talked about last week, before this time, if God were to come to earth, it was a big mystery what he would be like. Y claro, antes de este tiempo, de la llegada de Jesús, el pensar en si Dios bajase a la tierra era un misterio para muchos. O sea, era una idea completamente rara y desconocida. See, 1 John chapter 9, 1 John, what is that, 4? Must be, yeah, 1 John 4, 9 through 11. Ya, 9, no. 1 John, yeah, no. Primera de Juan, capítulo 4 al 11. So chapter 4, you said? Chapter First John, 4. Chapter 4 from 9 to 11. Eso. Vale, perdón, que yo me estoy enterando también aquí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 11. Primera de Juan, no Juan el Evangelio, la epístola, la carta. Primera de Juan, capítulo 4, del 9 al 11. Vamos a leer. Do I read? Sure, Sí. please. Vale, dice así. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medios de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos,
Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Man, it says that this is love, not that we loved him first, but that he loved us. Y claro, aquí cuando Juan está hablando del amor de Dios, está diciendo que Él nos amó primero, no nosotros. See, this is important. Esto es clave, ¿eh? Right? If I have an attitude, well, I'm here because I loved God. Porque si yo tengo una actitud que dice, "Bah, yo estoy aquí porque yo amo a Dios", It's just a lot of pride in that. hay bastante orgullo ahí. Right? A lot En of esa actitud, arrogance. mucha arrogancia. A lot of what I would want, what I want to do. Porque consiste en lo que yo quiero hacer, en el momento que yo quiero hacerlo. Because I accepted God. Porque yo he aceptado a Dios. Right? Yo. That is very prevalent in faith today. Y esto está, es decir, en la fe de hoy en día, es muy común esa especie de egocentrismo. People say, oh, no, I accepted Christ. Y dice, no, yo he aceptado a Cristo ya, ¿eh? But the difference is, it's not that we accepted him, but that he accepted us. Pero aquí el punto, estamos perdiendo de foto lo que dice el versículo. Aquí el punto es que no es que nosotros hayamos aceptado a Dios, es que Dios nos ha aceptado a nosotros. That is the big deal. Eso es aquí lo gordo. Us believing in him should be normal. Porque el hecho de que nosotros creyamos en Dios debería ser algo normal, algo que se espera. But the fact that he loved us first and had a plan to redeem us is love. Pero el hecho de que Dios tuviese un plan para nosotros y quisiese redimirnos, limpiarnos, eso es amor. Okay, and we'll finish up in Romans chapter 5. Y vamos a terminar con la carta de Romanos en el capítulo 5. See, in Romans chapter 5, verse 6 Romanos capítulo 5, versículo 6 through 8. al 8, ¿vale? Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Leemos. Paul is talking about here the challenges that we face as Christians are challenges to create something in us. Y Pablo en este pasaje que vamos a leer, lo que está hablando es que el reto principal que nosotros tenemos como cristianos es el reto de crear algo nuevo dentro de nosotros, algo que no está. So in verse 4, it talks about just getting perseverance. Y en el versículo 4, previo a eso, está hablando de la idea de ser perseverantes, constantes. That we would grow and then we would develop character. De que nosotros crecemos y entonces desarrollamos un carácter. And what happens after character is developed, it says then we get hope. Y luego dice que después de que nosotros desarrollamos ese carácter, como resultado de eso tenemos esperanza. Right? We're like that rat I talked about last week, just swimming around because he's got hope. Somos como esa rata, bueno, en fin, esa rata que estaba nadando y nadando y nadando porque tenía la esperanza de hallar la superficie que previamente había. Si no lo has visto, médiate el sermón pasado, si este ejemplo era un poco traumático, pero bueno. Sorry, a little bit traumatic for the rat. Because in verse 6, it says, you see at just the right time. What was the right time? Porque en el versículo 6 es curioso porque dice, en el tiempo señalado, habla de el tiempo señalado. En el versículo 6 de Romanos 5, 6 dice que hay un tiempo señalado. ¿Qué quiere decir eso del tiempo señalado? At the right time in your life. It was not when God looked down and said, oh, now you're perfect. O sea, es decir, el tiempo señalado era el tiempo de Dios, no es cuando nosotros pensábamos que ya está, o sea, es ahora. It's not when he said, okay, now you've fixed everything in your life. Ah, vale. Sí, el tiempo señalado no es cuando Dios pensaba, eres perfecto, ya tienes todas las respuestas para tu vida, ahora sí. But when did God's plan come into effect in our lives? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente cuándo fue ese tiempo señalado en el que el plan de Dios empezó a realizarse, a verse en nuestras vidas? ¿Cuándo fue eso? When we realize that we are powerless
in this world. El tiempo señalado fue cuando nos dimos cuenta de que somos completamente impotentes, incapaces en este mundo. Right? We try to make changes. We try to be different. We want to be better. But man, we keep failing. Es decir, ese momento en el que nos dimos cuenta que a pesar de que lo intentábamos una y otra vez, a pesar de que hacíamos un montón de planes para superar X cosa, nos dimos cuenta que continuábamos fallando y éramos unos desastres. Verse 8. En el versículo 8, But God demonstrates his love for us while we were still sinners. Christ died for us. pero dice así, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, atención, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. See, his love was one that when we're at our worst is when he has come to us to bring us in. Y lo que vemos es que cuando éramos un desastre, cuando menos lo merecíamos, es cuando su amor entró en efecto. And now, like Abraham, we live by faith, having given it all up to follow him. Y como Abraham, nosotros vivimos por fe, mirando hacia adelante, habiéndolo dejado todo atrás. Amen. And this is a time that we celebrate Y este es un momento de celebración, that God would be willing to send his son for us. de que Dios estaba dispuesto a enviar a su Hijo por nosotros. Think about it. He came, he was born in a barn. O sea, piénsalo, Jesús nació en un establo. And we are celebrating him still today, every day. Y hasta el día de hoy le celebramos, no solamente en Navidad, sino todos los días. Amen. So we have a wonderful time planned now. Así que, We're going to have communion first. sí, Yes, ahora thanks. vamos a tomar la comunión. Amen. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we are unworthy to be disciples following your son Jesus. Padre, somos indignos de incluso seguir a Jesús, no nos merecemos eso. Thank you, God, that you found us while we were still lost and powerless. Gracias Dios por habernos encontrado cuando estábamos perdidos, cuando nos sentíamos impotentes. Forgive us when we think it's us. Y perdónanos cuando pensemos que nosotros logramos las cosas por nuestras fuerzas. But let us continue to grow in our perseverance, in our character, in our hope. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra perseverancia, en nuestra esperanza. As we break bread right now, God, and drink the juice, you give us hope in your son Jesus, and we thank you. Amen. Y ahora que vamos a partir el pan y beber el vino, que puedas darnos esperanza y que podamos estar agradecidos por eso. Te oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.